Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un libro interesante. Futuro, ¿qué futuro? Claves para sobrevivir más allá de la pandemia. Es de Santiago Niño Becerra, salió en 2022. Vamos a explorar un poco su visión del panorama económico y social que nos dejó la COVID. Así es. Niño Becerra, que bueno, ya es conocido por aquello de anticipar la crisis de 2008. Lo que sostiene aquí es que la pandemia no fue tanto un punto de inflexión como un acelerador, ¿no? Un acelerador muy potente. Un acelerador de tendencias que ya existían, entiendo. Exacto. Tendencias que venían de antes, de la crisis sistémica que él sitúa en 2007. Habla de una economía que estaba, bueno, como dopada con estímulos, y que esos estímulos, pues se tienen que retirar. Y para dibujar ese futuro, él se apoya en estudios, ¿verdad? Menciona proyecciones de la OCDE, otros think tanks. Sí, utiliza esos datos para perfilar los cambios. Pues veamos esas claves que presenta. A ver, una idea central que maneja es la de la nueva normalidad. Sí, pero ojo, no como volver a 2019, ¿eh? Claro. La describe más bien como una era marcada por la inestabilidad, la incertidumbre, mucha precariedad, sobre todo para la gente joven. Recupera ahí una idea de Bauman, ¿no? Lo del precariado. Eso es, esa clase social sin seguridad laboral, sin seguridad vital. Vamos, que según el autor, aquella normalidad estable de después de la Segunda Guerra Mundial, eso ya es historia. Y esa inestabilidad parece que va de la mano de la tecnología, ¿no? El libro dice que la pandemia forzó una digitalización, una automatización brutal. A marchas forzadas, sí. Teletrabajo, servicios online, todo eso se disparó. Y argumenta que eso sube la eficiencia. Da un dato, ¿no? Creo que un 4% de aumento de productividad en Estados Unidos durante el confinamiento. Se menciona ese dato. Pero claro, también señala la otra cara de la moneda. ¿Cuál sería? Pues menos socialización, por ejemplo, o el riesgo de que nos controlen más telemáticamente. La tecnología, según el libro, hace las cosas más eficientes para el sistema, pero puede tener costes sociales importantes. Y parece imparable. Otro punto que destaca bastante es el auge de los oligopolios, las grandes corporaciones. Desde luego. Describe cómo estas empresas, que salieron reforzadas de la crisis y con más tecnología, acumulan un poder inmenso. A veces más que los propios estados, dice. Correcto. Da un dato que es, bueno, impactante. Las 50 mayores empresas facturan casi el 25% del PIB mundial. Un 25%. Es una barbaridad. Habla casi de un nuevo feudalismo. Sí, esa es la expresión que usa. Y claro, esta concentración de poder está muy ligada al declive de la clase media. ¿En qué sentido? Pues Niño Becerra sugiere que la clase media ya no es tan necesaria como antes, por factores como, bueno, el fin de la Guerra Fría, o que la tecnología necesita menos mano de obra. Entiendo, menos necesidad del factor trabajo humano. Exacto. Y eso, claro, apunta a más desigualdad. Los datos de la OCDE sobre ratios de ingresos lo reflejan. Y frente a eso plantea una fórmula, bueno, un tanto peculiar, para mantener la paz social. Ah, sí, el trinomio social. ¿Qué es eso exactamente? Suena un poco distópico. Pues sí, un poco. Se refiere a una combinación de tres cosas. Una renta básica universal, ¿Vale? la legalización de la marihuana Ajá. y acceso a ocio online muy barato o incluso gratis. Vaya. Él lo interpreta como una posible forma de tener a la población calmada, ¿sabes? Una población con menos futuro laboral o vital. Es una visión, bueno, bastante provocadora sobre el control social. El libro también habla de España, claro. Y no nos deja en muy buen lugar, me parece. No, la verdad, destaca nuestra vulnerabilidad. Por la estructura productiva, ¿no? Dependemos mucho del turismo, de los servicios. Y problemas que ya arrastrábamos de antes. Claro, la deuda pública, que se disparó por encima del 120% del PIB tras la pandemia, el paro juvenil casi al 40%, la baja productividad, las dudas sobre las pensiones. La pandemia, según él, solo agravó todo esto. Y todo este escenario lo enmarca en un contexto ideológico más amplio, ¿no? Menciona la Agenda 2030, el Great Reset. Sí, lo sitúa bajo ese paraguas. Se habla mucho de recuperación sostenible, pero bajo lemas como aquel de no poseerás nada y serás feliz. Lo que genera muchas preguntas, claro, sobre la propiedad, la autonomía. Exacto. Plantea interrogantes importantes. Y quizá la idea más rompedora es la que deja para el final. Llega a sugerir que el propio capitalismo podría estar agotándose. Sí. Incluso le pone una fecha estimada, hacia 2065. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento?
Pues argumenta que al llegar a ese punto de concentración casi total, casi monopolística, el sistema pierde su impulso, pierde esa competencia que era su motor inicial. Entiendo. Entonces, si tuviéramos que resumir la visión general del libro. Pues mira, es una visión que el propio autor califica de gris. No necesariamente negra, pero sí gris. Un futuro de menor crecimiento global, más desigualdad. Eso es. Menos crecimiento, más desigualdad, un dominio tecnológico muy concentrado en pocas manos y un papel más pequeño para el Estado y la clase media, al menos como los conocimos en el siglo XX. Queda claro que no es precisamente un libro optimista. La idea principal es que la pandemia no cambió el rumbo, sino que pisó a fondo el acelerador, ¿no? Totalmente. Fue el catalizador que acelera la transición hacia un modelo económico y social diferente, cuyas características principales ya estaban ahí. Y que ahora, según él, se van a consolidar. Exacto. Las bases de ese nuevo modelo ya existían y la pandemia las ha solidificado. La conclusión es que nos enfrentamos a un panorama muy distinto al del siglo pasado. Es un análisis que, subraya la profundidad de los cambios que estamos viviendo.